ahora sí, ahí estamos. Bueno, vamos con el 8a. Era f de x igual a x a la x. Bien, lo que yo les decía, esto lo podemos escribir como y igual a x a la x, ¿no? Lo que les decía es que conviene aplicar logaritmos, y por eso se llama derivación logarítmica, porque lo que hacemos es, valiéndonos de las propiedades de los logaritmos, acá tengo la figura, vamos a este exponente, que es el que así a simple vista hasta ahora no sabemos cómo derivarlo, lo transformamos en una multiplicación. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo voy a aplicar logaritmo ahí y voy a aplicar logaritmo a x a la x, es decir, ley uniforme. Si aplico, en este caso, logaritmos de un lado, lo aplico también del otro. Una vez que lo tengo escrito así, ¿qué voy a hacer? Y voy a aprovechar la propiedad de la potencia, del logaritmo de una potencia, donde lo que hago es escribir la potencia que multiplica al logaritmo. Entonces de acá tengo logaritmo de y de acá, esto, que era una expresión donde aparecía la x tanto en la base como en el exponente, se transformó en el producto de dos funciones. Una vez que logramos transformarlo en un producto y nos deshicimos de alguna manera de esa potencia, podemos empezar a derivar. Esto es lo que les puse antes. Ahora hay que derivar. Bueno, ¿y cómo derivamos? Derivamos como una función implícita. Derivo de un lado, derivo del otro. Cuando derivo del lado izquierdo, me encuentro con el logaritmo de la función y. Bueno, ¿cuál es la derivada del logaritmo? 1 sobre la variable. Acá la variable es y. Pero como y es una función, tengo que multiplicar por su derivada, por la regla de la cadena. Ya derivé del lado izquierdo. Voy a derivar en este otro miembro, ¿sí? Acá tengo un producto. Derivada de la primera función, 1, por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Está bien? Bueno, ¿qué nos queda por hacer? Y, por ejemplo, acá podemos simplificar en este caso. Me queda 1, me queda 1. Profe, una pregunta. Sí. Cuando deriva y, que pone y', Sí. sí lo veo que es bueno, porque en la tabla está eso, ¿no? Pero ¿por qué cuando deriva x con logaritmo no pone por x'? Porque sería 1. Porque esto sería una función de variable x. Y esta y es una función de otra variable, si no es de variable y. Acá la función es una función en función de la variable x. ¿Sí? Esto es como que nosotros tenemos y igual a una fórmula que no conocemos. Entonces, es como la regla de la cadena, lo que tenemos que tener en cuenta para derivar. Si nosotros derivamos una función de variable x, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, cuando teníamos, no sé, un paréntesis, 2x menos 3 a la cuarta. Esto sería nuestra u, sí, que está elevada a la cuarta. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, todo el paréntesis es como mi función, un núcleo. Entonces digo 4 por ese paréntesis al cubo. Pero a su vez tengo que multiplicar por la derivada de lo que está en ese paréntesis, que sería en este caso 2. Sí. ¿Sí? Acá, Sí, sí. bueno, sería el equivalente. Es que Yo eso no sí, conozco y. Sí. creo que lo entiendo, pero lo que no entiendo es por qué el logaritmo cuando está multiplicando, Acá, ¿por qué no ponemos por x'? claro, porque sería 1. De todas maneras, cuando derivamos una función donde la única variable es x, porque x no es una función de otra función, x es la variable de esa función, no hay necesidad de hacer la regla de la cadena, ¿sí? Porque la variable es x. En el otro caso, acá estamos hablando de una función y que depende de x, ¿sí? Como la relación entre dos variables.
Acá tenemos una única variable. Siempre iba a ser una función de variable x, por la relación que establecemos, ¿no? de función misma. Siempre que aparezca ahí, la tenemos que pensar como una función de variable x. De hecho, fíjense que nosotros en la definición decimos, bueno, f de x, y después decimos, bueno, esa f de x es a la que llamamos y. De este lado tenemos x solamente. Del otro lado tengo una función y que depende del valor que tome x. Esa es la diferencia. Bueno, para seguir avanzando. Cuando tengo 1 por el logaritmo de x, me queda el logaritmo de x. Y acá me quedó 1 por 1, me da 1. Acá tenemos lo mismo por ahora. Y como la intención es despejar y', nos queda que y' es logaritmo de x más 1, todo eso por y. Entonces, si recordamos que y es x a la x, podemos decir que y' es, lo puedo escribir de aquel lado, x a la x por el logaritmo de x más 1. Esto, a ver, esta y es esta, que es de donde partimos, ¿no? De acá. Bueno, y acá, ahí sí, una vez que despejamos y', terminó el cálculo de nuestra derivada. A ver. A ver si voy leyendo. Se me corrió el chat para este lado. Claro, es así, Brian, lo que vos escribiste. Lo que no veo es por qué no se aplica. Porque x no es una función compuesta, no depende de otra expresión. En el caso de y sí, y depende de x. A ver. Es más cómo llego a eso porque... ¿por qué si yo tengo y igual logaritmo de y' me da 1 sobre y por y'? Esta sería la cuestión. La derivada del logaritmo la vimos, creo que la semana anterior, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando queremos? Si lo queremos hacer por definición, la derivada del logaritmo, tendríamos que usar la fórmula, las propiedades del logaritmo, y terminaríamos llegando, para el caso de logaritmo de x, si fuera logaritmo de x, su derivada y' es 1 sobre x. Esto se demuestra así como el otro día hicimos la derivada del producto. Bueno, con la definición me refiero. También podemos escribir la definición de derivada para el logaritmo de x y después de desarrollar llegaríamos a esta expresión con la fórmula de derivada. Pero ¿qué pasa? En este caso, acá en realidad no sería y igual al logaritmo de y, ¿no? Sino una función, porque acá y sería una función. Supongamos que es u. Entonces u' sería esa expresión. Lo que hacemos es esto de acá que nosotros aplicamos, fíjense, cuando tenemos la función de variable x, nos queda expresado así. Ahora, cuando queremos derivar el logaritmo de y, ¿qué hacemos? Esto es el logaritmo de una función. Entonces, escribimos 1 sobre la variable por la derivada de esa función, siguiendo la regla de la cadena. De esa manera es que nos queda por el y'. Cosa que acá no, porque acá estamos derivando respecto de x de este lado. Esa es la gran diferencia.
ahí están mirando la tabla, yo no me acuerdo cuál era la 3 y cuál era la 5. Derivadas. Claro, claro. En una tengo solamente la variable y en la otra tengo una función elevada a una potencia. Tal cual. Sí, sí. Ahí está. Bien, bien por prestarle atención a la tabla. Bueno, si necesitan igual preguntar algo más, no se limiten, pregunten porque la idea es que nos saquemos las dudas. A mí no me preocupa que pregunten, al contrario, si queda todo más claro, genial. El cómo saber, Eric, tiene que ver con aplicar la definición del logaritmo, de derivada a la derivación logarítmica, es decir, cuando hacemos límite, cuando h tiende a 0, y si nuestra función, a ver, si nuestra f de x es logaritmo de x, cuando hacemos f de x más h, nosotros diríamos logaritmo de x más h menos logaritmo de x sobre h. Como acá tengo una resta, esa resta, por propiedades de los logaritmos, lo podemos pensar como un cociente, x más h sobre x, ¿sí? Límite, ¿no? Y todo sobre donde estamos, cuando h tiende a 0, y acá 1 sobre h por. Entonces, a partir de todo este desarrollo, me falta menos esta otra parte. Ah, no, perdón, ya está, agrupé las propiedades, pensé que todavía no lo había escrito. Bueno, ¿de qué otra manera podemos trabajar en eso? Tenés que seguir aplicando propiedades para llegar al resultado de esa expresión. Cuando termines de resolver algebraicamente, te vas a encontrar con que te queda 1 sobre x. Esa es la cuestión de el por qué me da eso. Aplicar la definición de derivada al logaritmo. Bueno, a ver. A la última línea. A esta parte de acá. Ah, está. Bueno, ahí te leí. Bien, sí, entonces venía de por ahí aplicar la definición. Parece mentira, pero a veces el poder hacer todas las demostraciones hace que quede todo un poco más claro. La verdad es que no nos da por ahí el tiempo de hacer cada una de las demostraciones, pero así como el otro día hicimos la del producto, si hacemos la del cociente también es como que quedan convencidos de que lo pueden resolver de una manera que viene de algo que se justifica, no es que lo hacemos porque lo hacemos y listo. Bueno, nos vamos a las derivadas de las funciones inversas. Esto es lo que nos queda y ya podemos empezar a aplicar las derivadas para analizar funciones. Derivadas de las... No sé por qué empezó a no escribir. Funciones inversas. Bueno, ¿a qué le llamamos funciones inversas? Si nosotros tenemos que y es igual al seno de x, si yo quiero despejar x, nosotros decimos, bueno, ¿quién va a ser x? X va a ser un número, ¿sí? Es la amplitud de una... ¿Se acuerdan cuando definimos en la circunferencia trigonométrica? Nosotros decimos, bueno, si yo sé que y es el seno de x, x va a ser el arco cuyo seno toma el valor y. ¿Está bien? Esta es una función inversa. Entonces, la que vamos a trabajar ahora es la función y igual arco seno de x. Para poder encontrar la derivada de esa función, ¿qué vamos a hacer?
vamos a decir, bueno, voy al revés, a despejar x. X sería el seno de y. Fíjense cómo lo estoy definiendo ahora, ¿no? Estoy de acá despejando x. Si es el arco cuyo seno vale x, entonces x es el seno de y. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Derivo implícitamente de un lado y del otro. Derivo. Bueno, la derivada de x nos da 1. La derivada de seno nos da coseno. Coseno de y. Pero ¿qué pasa? Como se trata de y, tengo que multiplicar por su derivada, por lo que vimos recién. Bien, hasta acá llegamos. ¿Qué hacemos ahora? Despejamos y prima. Voy a pasar el coseno que está multiplicando dividiendo. Me va a quedar 1 dividido coseno de y. Pero para escribirlo como lo solemos escribir, pasé la y para allá, para que en lugar de escribir igual y prima de este lado, bueno, lo escribí de aquel lado para que nos quede la expresión como y prima igual a algo. Ahora, si nosotros lo tenemos así, bueno, ¿qué pasa? Tenemos y prima y tenemos y acá. ¿Y qué pasó con la x? Miren, vamos a recordar algo. Identidad trigonométrica. Identidad pitagórica en este caso. Seno cuadrado de y más coseno cuadrado de y vale 1. ¿Está bien? Pero, en nuestro caso, seno de y, fíjense, lo tenemos acá. A seno de y lo llamamos x. Entonces, esto lo puedo escribir como x al cuadrado. ¿Sí? Y me van a decir, ¿y por qué estamos haciendo todo esto? Fíjense, si yo de acá despejo coseno de y, ¿qué me queda? El 1 me queda igual. X cuadrado lo despejo restando. Voy a dejar un pasito más. Y si quiero despejar la potencia, me queda como la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Entonces, fíjense, acá me apareció coseno de y, que es lo mismo que tengo acá. Por lo tanto, esto lo puedo escribir como 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Así que esta es la derivada del arco seno de x. 1 sobre 1 menos x cuadrado. Acá no sé si se ve bien. Ahí queda un poquito más derecho. Bueno, quedaron mudos. Vamos de vuelta. Si yo tengo la función inversa del seno, arcoseno, ¿no? Y igual arcoseno de x. ¿Qué hago para poder derivar? Bueno, despejo x. Esto es un procedimiento que uno por ahí, si no lo ve la primera vez, no lo va a adivinar. Así como el otro día tuvimos que sumar y restar algo para lograr la derivada del producto, bueno, acá la técnica consiste en despejar x. Una vez que despejo x, para que me quede seno de y, que la sabemos derivar, ¿sí? Ese es un poquito del sentido, ¿no? Yo sé derivar seno de y, o seno de cualquier función, pero no sabíamos derivar arcoseno. Entonces, cuando lo tenemos expresado así, ahí sí puedo aplicar derivación logarítmica, derivación implícita. Derivo de un lado, derivo del otro. La derivada de x es 1, la de seno de y es coseno de y. Pero como y es una función, hay que multiplicar por su derivada, por y'. Después despejamos y'. Y' es 1 sobre coseno de y, que es lo que quedó escrito acá. Y como nos aparecía la y' acá y nos aparece la y acá, la misma variable, se nos perdió la x. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar el valor de x?
Bueno, recurrimos a la identidad pitagórica, que nos dice que seno cuadrado más coseno cuadrado valen 1. De acá sabemos, porque partimos de ahí, que el seno de y lo podemos llamar x. Y bueno, si después despejamos coseno, hacemos todo el desarrollo, nos encontramos con esta función de la relación que está marcada entre el coseno de y la x. Entonces, una vez que recuperamos a x, lo reemplazamos ahí en esa fórmula y ya estamos. De la misma manera, podemos derivar arco coseno, arco tangente. Vamos a hacer el arco coseno, les dejo el arco tangente para ustedes, y lo mismo después con las inversas hiperbólicas. ¿Vamos bien ahí con este? Por ahí acá lo que yo sé que... No borro, espera un momentito. Por ahí acá lo que se hace más complejo es decir, bueno, trato de reescribir todo, ¿por qué de esta manera? Y porque el arco coseno no lo sé derivar, entonces lo escribo, lo despejo para poder transformarlo en una derivada que conozco. Una vez que me encuentro con una expresión que puedo derivar, derivo, y después al reconocer que no me aparece la variable x, trato de buscar alguna relación que me devuelva a x, a mi cálculo. Es una x. Igual ahora cuando hagamos la inversa del coseno, van a ver que es muy parecida. 1 sobre 1 menos x. No, ojo, porque acá tenemos raíz cuadrada. Bueno, Facu, eso de ARGCH, como vos decís, es argumento coseno hiperbólico, que lo vamos a hacer, queda tranquilo que yo ahora se los hago. Vamos a hacer primero la del arco coseno, les dejo el arco tangente, que van a ver que también les va a salir. Lo único que para arco tangente les voy a dar una relación que se las voy a dar yo para que de ahí despejen, pero para que lo hagan solos. Y hacemos juntos el argumento seno hiperbólico, argumento coseno hiperbólico. Así que si distribuimos la raíz... No, ojo, miren. Y acá les pongo un ojo así de grande. Y yo tengo, por ejemplo, esto. Esto, y en lugar de negro, así. No es lo mismo, ahí como que no sé si se ve el rojo. A ver si este va mejor. No es lo mismo que tenerlo así. Ojo, esto es una resta. Si acá hubiera una multiplicación y acá multiplicación, dedito para arriba. Pero en este caso no es lo mismo. ¿Sí? No se puede distribuir, ni aunque ahí me había olvidado la x. Esto es imposible, ¿sí? Porque esto es una resta. No es lo mismo, ¿sí? Pero bueno, la verdad que prefiero que pregunten antes de que hagan lío. Lo voy a borrar porque me empiezan a doler los ojos cuando veo estas cosas. Ahí. Bueno. No pasa nada, no pasa nada. A ver, en realidad a esta altura deberían tenerlo incorporado, pero bueno, prefiero que lo aclaremos y no por el hecho de decir tendría que estar aclarado, que se lo queden como algo que está bien. Ay, perdón, ¿ya está? Me habían pedido que esperara un momentito. Bueno, gracias. Ahí vamos. Esta parte de acá del cálculo auxiliar, la verdad que lo podría haber dejado porque nos va a venir bien. Vamos a usar el mismo concepto ahora.
Entonces, si yo tengo arco coseno de x, la idea es, de vuelta, yo no sé derivar la inversa del coseno. Lo que puedo hacer es reescribirlo pensando en que x es el coseno de y. Y entonces ahora sí derivo. Bueno, derivo implícitamente. La derivada de x es 1. La derivada de coseno, recordemos que es menos seno de y por y'. Bueno, entonces si de acá despejo y', ¿qué me va a quedar? 1 sobre menos seno de y, bueno, al final lo dejé escrito de esta manera, me queda y'. ¿Está bien? Lo podemos reescribir al revés, pero antes voy a aprovechar y vamos a hacer el mismo cálculo que hicimos para la anterior. Si seno cuadrado de x más coseno cuadrado, puse x y estamos con y. Vale la misma relación, ¿no? Pero acá sería seno cuadrado de y más coseno cuadrado de y igual a 1. ¿Qué sabemos ahora? Que coseno de y es x. Entonces acá en coseno de y nosotros vamos a poner x al cuadrado. Seno cuadrado de y es lo que vamos a querer despejar. Entonces, si despejo seno de y, después me va a quedar como 1 menos x cuadrado y de eso raíz cuadrada. Esto, el seno de y, es este, que está ahí. Voy a reemplazar esa expresión allá. Entonces, ¿qué puedo decir? Que y' va a ser, el menos se lo voy a asignar al numerador, ¿sí? Por esta cuestión que siempre decimos, se me apareció la pantallita acá. Por esto que decimos que siempre que tengo una fracción le asignamos el signo al numerador. Nos queda menos 1 sobre el seno de y, pero seno de y es la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Bueno, acá recuadrito y ya estamos. ¿Está bien? Fíjense que... Sí, decime. Sí, se entiende ahora. Esto es porque se está trabajando con radio 1, ¿no? Si trabajase con otro tipo de radio, lo único que haría es cambiar el resultado trigonométrico y listo. Lo que hacemos nosotros es trabajar, claro, con la circunferencia trigonométrica. Esto también valdría si acá en lugar de x fuera una función, ¿sí? Y después aplicáramos la regla de la cadena, por ejemplo. ¿Se entiende? Lo de la regla de la cadena vale para combinar con las distintas funciones con las que fuimos trabajando. Bueno, a ver, cuando les va a quedar para ustedes lo del arco tangente, pero para que lo puedan pensar, más que para pensar, para que puedan avanzar, ustedes van a despejar tangente de acá, mejor dicho, x como tangente de y, pero la relación que tienen que tener, así como yo acá en cálculos auxiliares trabajé con esto, ustedes van a usar esta expresión, y no les digo más, 1 más tangente cuadrado de y igual a secante cuadrado de y. Esta es una identidad trigonométrica que les va a venir bien para poder trabajar. Tengan presente también que tangente es seno de y sobre coseno de y. Con estas dos pistas, ahí no se ve, con estas dos pistas van a poder encontrar la derivada de la tangente. ¿A qué deberían llegar? Ustedes van a hacer todo el caminito y tienen que llegar a que la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Este es el resultado al que tienen que llegar, ¿sí? Pero bueno, hagan el intento de resolverlo. Profe, Sí, perdón. decime. ¿Me podría explicar luego al final de en el primer, claro, que esté
tenés 1 sobre menos seno de i y terminás igualando cuando es seno de i, el resultado del cálculo auxiliar. No entiendo dónde queda el símbolo, el menos. El menos, mira, Sí. yo ese menos lo puedo dejar ahí o lo puedo pasar al numerador. Entonces lo que hice fue pasarlo al numerador y lo dejé ahí. Gracias. ¿Sí? No, por nada. Sí. Es como tener un menos 1 por, entonces 1 sobre Claro. menos 1 lo puedo dejar escrito arriba y me evito las complicaciones con el signo en el denominador. Está muy bueno que pregunten esas cosas, porque para mí por ahí son obvias, pero bueno, no tienen por qué serlo para ustedes. Así que si alguien lo pregunta, queda claro, yo calculo que para más de uno. Bueno, muy bien. Hasta acá con las derivadas de las inversas seno, coseno y tangente es la que les quedó a ustedes, ¿sí? Vamos ahora con las inversas de argumento seno hiperbólico. Siguen siendo derivadas de inversas, pero ahora tenemos las hiperbólicas. Acá, me vengo a copiar acá. Igual argumento seno hiperbólico de x. ¿Qué era el seno hiperbólico de x? En realidad es una relación entre exponenciales. E a la x menos e a la menos x sobre 2. ¿Sí? Bueno, de esta relación, en lugar de dejarla escrita como la tenemos acá, la resumimos diciendo seno hiperbólico de x. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar su derivada? Nosotros habíamos dicho por tabla que si era seno hiperbólico de x y prima era coseno hiperbólico de x. ¿Sí? Esto es un dato. Entonces nos pasa como en las anteriores. Yo no sé derivar argumentos seno hiperbólico, pero sí seno hiperbólico, porque la tengo acá la derivada. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, x va a ser el seno hiperbólico de y. Derivamos, derivar, ¿sí? De un lado y del otro, ¿no? Implícitamente. La derivada de x me da 1. La derivada del seno hiperbólico, recién dijimos, en realidad está en la tabla, que nos da coseno hiperbólico de y. Pero como y es una función, multiplicamos por su derivada. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Despejo y prima. La derivada. ¿Qué es y prima? 1, y paso el coseno hiperbólico dividiendo. 1 sobre coseno hiperbólico de y. Pero nos pasó exactamente igual que en el otro caso. Nos queda y prima y nos queda y. Y sin embargo, nosotros queremos que nos devuelva alguna x. ¿Qué relación tenemos acá para tener en cuenta? Una que resulta equivalente en el sentido de la expresión a la identidad pitagórica, con la diferencia de que acá tenemos coseno cuadrado hiperbólico de y menos seno hiperbólico de y también al cuadrado igual a 1. Recuerden que en la otra teníamos seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Acá tenemos coseno hiperbólico cuadrado menos seno hiperbólico cuadrado. A efectos de lo que estábamos haciendo, es equivalente en el sentido de que, bueno, seno hiperbólico de y es lo que nosotros habíamos llamado x. Esto lo sacamos de acá. Bien, al cuadrado. Ahí estamos, gracias. Si queremos despejar coseno hiperbólico, me queda 1. Acá ya no es menos, sino más x cuadrado. Y después tenemos la raíz cuadrada. En lugar de coseno hiperbólico, como lo tenemos allá, vamos a reemplazar por esta expresión. Entonces, y' va a ser 1 sobre la raíz de 1 más x al cuadrado. Y
se finí la derivada. Bueno, como vieron, es muy, muy, muy parecido al otro caso. ¿Está bien? Así que, bueno, les dejo el coseno hiperbólico porque es igual, lo único que hay que cambiar es que vamos a despejar seno hiperbólico porque, perdón, acá despejamos coseno porque en la derivada nos quedó coseno, en la otra nos va a quedar seno. Así que eso es lo que tienen que despejar. Bien, con esto podemos hacer hasta el práctico 8 completo. No, mentira, podemos terminar el práctico 3. ¿Sí? De todas maneras, recuerden que ustedes tienen todas las respuestas ahí en el práctico, así que, bueno, yo creo que si hay algo, si hubiera algo que no sale, lo podemos ver. Me voy fijando con qué seguíamos. A ver. Profe, una pregunta. Sí. Si yo tuviese X como valor pero 0, ¿igual existiría la derivada en ese caso? ¿O sería como una tipo Acá, si acá fuera un 0, Claro. y Sería una... la derivada de 0 nos da 0. Si tuviéramos una expresión para derivar de ese tipo, como pasó hoy, no me acuerdo en qué ejercicio, la derivada de 0 nos da 0. Porque lo tomamos como la derivada de la constante. Claro. Bueno. Una pregunta. ¿Sí? ¿La derivada del coseno hiperbólico qué es seno hiperbólico? La derivada del coseno, sí. La diferencia es que en el caso de las hiperbólicas no cambia el signo, sí en el caso de las